Bueno, mis queridos amigos y amigas, audiencia de Radio Municipal, el presente conversatorio que tendré con Christopher Castro, él pertenece y representa este momento a una corporación internacional cuyo nombre es Somos, que lucha contra la xenofobia. Toda fobia es tóxica, lo sabemos, más aún cuando se trata de rechazo a seres humanos, a semejantes que son exactamente como nosotros, no más que no han nacido en nuestro país, no los conocemos, pero eso no les quita ni les resta su respetabilísima condición de seres humanos, pertenecientes a la raza humana. Vamos a conversar a continuación entonces con Christopher Castro, porque el Ecuador está en un escenario, este momento difícil, un escenario cuestionado a partir del año 2019 por el caso Diana, que vamos a pedirle al propio Christopher que nos recuerde de qué se trató. Christopher, te doy una muy cordial bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola Marcelo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Realmente, como tú lo decías, en el Ecuador hay mucha cantidad de migrantes y especialmente refugiados. Quiero comenzar dándote un poco de contexto de lo que vivimos en nuestra sociedad. Según las cifras de ACNUR, tenemos más de 70.000 personas que son refugiadas en el país, siendo Ecuador el país con más cantidad de refugiados dentro de toda Latinoamérica. Además de esto, también tenemos que sumar que tenemos más de 300.000 personas como migrantes, siendo casi el 3% de la población. Y es por esa razón que es muy importante evitar cualquier tipo de fobia hacia ellos y buscar que ellos también se sientan bienvenidos en nuestro país. También es importante conocer que también dentro de un análisis que hizo la propia ACNUR, el 82% de las personas que viven en nuestro país como refugiados o migrantes vienen porque tienen algún tipo de presión, algún tipo de violencia dentro del país en donde ellos nacieron. Con lo cual creo que es muy importante tener en cuenta que muchas veces las personas vienen a nuestro país con una historia muy difícil y el hecho de nosotros también complicarles con algún tipo de rechazo o fobia es algo que les puede complicar mucho en su vida y especialmente en su vivir dentro del país. Y bueno, como me preguntabas, para contarte un poco acerca de lo que fue el caso Diana, este caso Diana sucedió en el año 2019 en la ciudad de Ibarra. Fue el caso en donde una persona de nacionalidad venezolana tuvo un homicidio en frente de todas las personas a una persona ecuatoriana. Y esto provocó mucho rechazo entre redes sociales. Muchas personas se lo tomaron en contra de la persona por ser venezolana más que por el acto como tal. Además de esto, hubieron también mensajes un poco complicados tanto de la parte política como de la parte de redes sociales, lo cual llevó a que haya una manifestación un mes después en la ciudad de Ibarra hacia el campamento de personas refugiadas venezolanas, haciendo que ellas tengan que desplazarse totalmente del lugar donde están viviendo ya casi unos meses y haciendo que no encuentren un lugar de vida que sea muy bueno para ellos. Esto también produjo que posteriormente la misma ONU lance una campaña antisenofobia dentro del país, la cual se llamaba Abrazos que Unen, y además también lanzaron un mensaje de decir que el país está viviendo actos discriminatorios y de xenofóbicos y que es momento de cambiar este tipo de cosas. Y es por eso justamente que sale Somos como una respuesta a estos problemas de xenofobia y a evitar a que la gente siga con la xenofobia dentro de nuestro país. Ahora bien, Christopher Castro, representante y vocero de Somos, que lucha contra la xenofobia. El caso Diana no tiene ninguna justificación, tal vez una explicación, pero ninguna justificación moral, ética, jurídica. Fue un caso que rechazamos de pies a cabeza y de la mitad al medio. Pero todos los eventos tienen causas, Christopher. Y lo que te voy a mencionar no tiene visos políticos, no los tiene, sino hechos en la realidad. A partir del año 2008-2009, un canciller de la República de nombre Ricardo Patiño, perteneciente al partido político del expresidente Rafael Correa, el socialismo del siglo XXI, Alianza País, canciller, nos habló de la ciudadanía universal. Bienvenida sea, linda palabra, linda frase, ¿no? Y a partir de la
presentación de la ciudadanía universal, que sonaba muy bien en teoría, empezaron a fluir una cantidad estimable de inmigrantes de procedencia nigeriana, por ejemplo, cubanos que no eran médicos, sino unos cubanos extraños, cuya profesión no era algo que pudieran exhibir como ayuda para el país ecuatoriano. Tenemos médicos cubanos y los respetamos, los hemos recibido. Y vino una verdadera eclosión, Christopher Castro, de migrantes venezolanos rechazados, amenazados por el régimen socialista de Chávez, y luego de la tasa de delitos, de conducta delictiva. Endosé, obviamente, a gran parte, a muy buena parte de los inmigrados. Esta es una verdad. Y te quiero contar algo. Antes del 2008, en el Ecuador sucedía lo contrario. Los ecuatorianos teníamos fama de ser hospitalarios e inclusive muy serviciales, ¿sí?, con los migrantes, con cualquier extranjero. Éramos a veces crudos, rudos con los propios, pero éramos muy amables con lo extranjero, y esto llegó a calificarse inclusive, con o sin razón, de un complejo de inferioridad. Lo que te estoy contando es lo que desencadena más tarde, años más tarde, esta conducta xenofóbica, pero siempre hay, para cada efecto hay una causa, Christopher Castro. Sí, efectivamente, Marcelo, como tú bien lo estás comentando, realmente es un hecho histórico que realmente sucedió. Y sí, realmente creo que uno de los principales problemas y una de las principales cosas que intentamos hacer justamente con este tipo de campañas es buscar no únicamente de que los ecuatorianos como tal aceptemos a todas las personas migrantes, sino que también se vuelva un poco más ordenado este proceso de acoplamiento de las personas extranjeras dentro de nuestro país. Porque creemos también que además de que existen actos xenofóbicos como lo que sucedió en 2019, también no ha existido realmente un proceso o alguna forma en la que los inmigrantes puedan venir al país y puedan buscar integrarse con nosotros, y de esta forma realmente un conteo exacto acerca de la cantidad de personas que entran al país. Esta excusa de lo que provocó es que todo sea un proceso desordenado y que las personas no puedan venir con oportunidades y que muchas veces tengan que recurrir a otro tipo de actos justamente por buscar oportunidades en donde realmente no había, sin haber una distribución tan buena como, por ejemplo, te comento el caso de lo que sucedía en Chile justamente cuando sucedió este tipo de cosas con lo que está pasando desgraciadamente en Venezuela. Ellos decidieron tener un proceso súper controlado en donde tenían un control de cada persona que iba ingresando de forma refugiada al país. Y ellos les fueron organizando dependiendo de las ciudades en donde había más o menos oportunidades de trabajo. Y de esta forma ellos hicieron que no, esas personas no tengan que entrar a buscar una oportunidad desesperadamente, sino que ellas puedan ingresar al país y puedan ser útiles también para el país, que eso también es algo muy importante. Y por eso también creo que una de las partes de las causas principales de la xenofobia, como tú bien lo decías, es justamente esta doble vertiente. Por un lado, la persona que se encuentra en el país que tal vez tiene un rechazo o un miedo hacia la persona extranjera, y la persona extranjera que viene hacia un país nuevo, con un nuevo tipo de oportunidades, sin conocer la cultura, sin conocer el idioma, y que muchas veces el hecho de no tener una institución o un proceso que te ayude a tener este acoplamiento hace que busquen oportunidades en lugares como el delito, en lugares como la violencia, y estas son cosas que únicamente fomentan la xenofobia y que estamos buscando erradicar también con este tipo de campañas. El otro contraste, porque aquí estamos para objetivizar el fenómeno en sus causas y en sus efectos. El otro contraste es que mientras al ecuatoriano, y no solamente a nosotros, a cualquier extranjero, le cuesta mucho, muchísimo trabajo acceder legalmente al mercado laboral, por ejemplo, estadounidense, canadiense, europeo, mucho menos asiático. En China es imposible ir a trabajar, lo propio en Japón, ni digamos en Corea del Sur, Singapur. No, es imposible. Mientras eso sucede, y es dramático, los ecuatorianos nos habíamos obligado a ser muy abiertos, muy generosos, muy receptivos, muy hospitalarios. Y te quiero preguntar algo a ti. Un país como el ecuatoriano, donde hay una tasa, un porcentaje de desempleo abierto que ronda entre el 10 y el 12%, lo cual es altísimo, te hablo de desempleo abierto, más subempleo o empleo marginal
que se acerca al 80%, ha tenido que recibir este momento, esos son cifras, cerca de 1 millón de hermanos venezolanos. Y claro, el ecuatoriano que se ha esforzado aquí, nació aquí, estudió aquí, trabajó aquí, quiere trabajar aquí y no puede, tiene razón de sentirse incómodo, pues. ¿Qué me respondes a eso? Claro, efectivamente. Bueno, como tú bien lo dices, realmente, como les dije anteriormente, Ecuador es el país que tiene más cantidad de refugiados dentro de toda Latinoamérica. Y tal vez esto contrasta un poco con la cantidad de desempleo, como bien lo comentabas, en donde nosotros no estamos entre los primeros puestos. Y esto también justamente, como decía anteriormente, evidencia un poco el problema que está habiendo dentro de nuestra sociedad. Y es que yo creo que el principal problema y lo principal dentro de todo este caso es la falta de orden. Creo que el problema es que el país no tiene realmente una cantidad de cifras exactas ni de nombres de personas que están actualmente de diferentes países dentro del país, y esto hace que estas personas vivan en ilegalidad, y dentro de esa vivencia en ilegalidad también hace que busquen contratos, a veces busquen trabajar en lugares sin contrato, a veces buscan ocupar oportunidades que tal vez eran para ecuatorianos, pero el hecho de no tener una nacionalidad fija, no tener un contrato, tal vez hace que, no sé, su mano de obra sea más barata y hace que sea mucho más difícil el proceso de adaptación con nosotros mismos. Es por esa razón que también creo que es muy importante el accionar de los organismos internacionales, y es muy importante también que se evidencien situaciones políticas como lo de Venezuela como un problema de refugiados, porque creo que justamente este siendo el principal problema que ha causado todos estos actos de xenofobia como el de 2019, el hecho de que no se ha visto como por organismos internacionales a Venezuela como un país en crisis, hace que no nos den a nosotros oportunidad de poder tener ayuda de organismos internacionales que pudieran ayudarnos a tener este proceso mucho más controlado y evitar justamente que se caiga en ilegalidad, evitar justamente que se caiga en perder plazas de trabajo y evitar que se siga cayendo en tasas de desempleo muy altas como las que tenemos actualmente. ¿Cuál es la inserción que tiene la Corporación Internacional Somos, plausible, sin ninguna duda, con Naciones Unidas? ¿Hay algún vínculo con Naciones Unidas o con ACNUR, la entidad de Naciones Unidas que se encarga del refugio? Claro, te cuento. Bueno, actualmente nosotros no tenemos un vínculo cercano con ACNUR. ACNUR realmente es la que se encarga de toda la población de inmigrantes dentro del país y dentro de las personas que se encuentran como refugiados de igual forma, y ellos son los que tienen contacto directo con la ONU. Ellos, al ser un organismo que viene derivado de ONU, también son un grupo muy cerrado y que obviamente tienen todos sus estatutos y es muy difícil entrar a ellos. Pero nosotros, como somos una campaña que busca justamente educar a las personas acerca de las culturas de países que están dentro del país. Nosotros, dentro de toda la rama de xenofobia, nos hemos enfocado principalmente en la educación, enseñando cosas creativas como puede ser palabras de personas de otros países, porque te cuento que también la xenofobia no únicamente viene acerca del rechazo hacia una persona extranjera, la xenofobia también viene acerca del miedo que puedes tener acerca de una persona de otro país, y esto se da principalmente por el desconocimiento o porque no sabes cuál es la cultura de ese país o cómo vas a poder llevarte con esas personas. Y es ahí donde nosotros, como somos, actuamos. Nosotros buscamos enseñarles a las personas cómo dar ese primer paso para hablar con una persona que viene del extranjero, además de enseñar otro tipo de cosas como puede ser la cocina, un poco de cultura, y de esta forma intentar erradicar la xenofobia dentro del país e intentar enlazar más los lazos que nos unen a todas las personas, porque como tú bien dijiste al inicio, todas las personas somos iguales. Realmente lo único que nos diferencia tal vez es el haber nacido en otro país, pero eso realmente no es una diferencia tan grande como para no poder vivir en sociedad. Ahora bien, el fenómeno, y está bien que la corporación Somos se ocupe del escenario cultural, educativo, ¿no es cierto? Que pueda crear una disposición anímica, tanto individual como social, adecuada para recibir extranjeros y tratarlos como merecen, como seres humanos. La parte cultural y la parte educativa es muy importante. Pero el fenómeno, lo que hace crisis es el escenario económico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Naciones Unidas, no sé por qué hasta hoy no quiere, digo no sé por qué, pero por ejemplo su secretario general es un hombre de conocida vinculación socialista y tiene un altísimo porcentaje de funcionarios de esa ideología y de esa tendencia. Han tardado en declarar, por ejemplo, a Venezuela como un país en crisis humanitaria.
Entonces, eso les obligaría, como Naciones Unidas, a presentar programas de apoyo económico. Y quiero aterrizar en el Ecuador, porque es muy fácil hacer el diagnóstico, hacer la denuncia, hacer la acusación, decir a los refugiados se les trata mal, a los migrantes se les trata mal. Sí, pero ¿dónde está un apoyo económico para crear oportunidades de trabajo, de empleo? Eso no existe. Eso no existe. Y te repito, lo que hace crisis en este caso es el factor económico. Sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con que uno de los principales problemas que tenemos justamente en este caso, especialmente con la comunidad venezolana, que es tal vez la que ha sufrido más ataques últimamente, es el hecho de que no se ha abierto a Venezuela como un país en crisis humanitaria y de esta forma tampoco no se han destinado no solo recursos, sino también ayuda de personas que puedan ayudarnos a enfrentar ese tipo de situaciones, ya que como tú bien decías al inicio, Ecuador no es un país que esté habituado a recibir refugiados. Realmente fue recientemente que el país comenzó a tener ese tipo de refugiados, comenzando con los haitianos justamente después del terremoto, colombianos, y seguimos seguido teniendo una cantidad muy alta de refugiados sin saber realmente cómo actuar ante esto y qué políticas podemos usar para evitar caer en el desempleo que tenemos actualmente. De igual forma, creo que es muy importante poder hacer que los organismos internacionales regresen a vernos. Justamente otra de las formas de lograr esto es justamente con este tipo de campañas, buscando darle viralidad a estos problemas que pasan justamente dentro del país, haciendo que la gente también conozca el problema de la xenofobia, que conozca lo que es, y de esta forma también levante su voz para que podamos recibir ayuda de los organismos internacionales y de otros países también dentro de América Latina que han decidido no recibir refugiados, especialmente Venezuela, y que en muchos de los casos, te cuento experiencias que he vivido conversando con un poco personas migrantes, vienen al país sin realmente ser recibidos por absolutamente nadie, sin tener ningún tipo de listado, sin que las mismas autoridades sepan que ellos están aquí. Y eso hace que ellos tengan que vivir en un mundo de ilegalidad muy complicado y que les haga tener que también un poco tener una barrera en contra del país justamente por cómo le trata, por la diferencia de cultura. Y esto no es bueno ni para el país que lo recibe ni para la persona que viene. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer para poder erradicar la xenofobia, como tú bien decías, es alzar nuestra voz y hacer que más personas, especialmente organismos internacionales, conozcan lo que estamos viendo en el país y que nos ayuden, porque sin la ayuda de organismos internacionales es muy complicado poder contener todo lo que es la xenofobia dentro de Ecuador. Ahora bien, Christopher Castro, corporaciones dignas de todo encomio, como somos, a la que perteneces, eh, pienso yo que deben vincular sus programas, sus preguntas, sus escenarios, sus proyecciones, fundamentalmente con los gobiernos y fundamentalmente con el área económica de cada uno de nuestros gobiernos. Eh, eso va a permitir, ¿no es cierto?, soluciones prácticas más cercanas y no quedarnos solamente en una inserción a la parte social, la sociedad civil, sus organismos de educación, de cultura, los medios informativos, los medios de comunicación, sino insertar estas intenciones como somos, ¿no es cierto?, con las políticas gubernamentales para que haya un concilio, haya una sintonía, hay un acuerdo en la búsqueda de soluciones, Christopher Castro. Sí, efectivamente. Bueno, realmente creo que es un poco complicado en este momento, por como te comentaba, el hecho de que no, de que toda la parte de la xenofobia y de la migración sea tan informal y no exista realmente un listado claro acerca de cuál es la situación, hace que se complique mucho todo poder de acción de cualquier tipo de fundación, no solo la nuestra. La misma ONU, la misma ACNUR siempre han intentado actuar únicamente buscando dar mensajes de unidad, más que buscando dar mensajes de ayuda o ayudando a los gobiernos. Entonces creo que también es muy importante que nosotros como país y nosotros como ciudadanos especialmente le exijamos al gobierno de igual forma que regule la situación de las migraciones para de esa forma poder dar una mayor ayuda tanto a las personas migrantes como a las personas que se encuentran dentro del país. Creo que si es que la situación de la xenofobia y de la migración como tal fuera mucho más formal, sería mucho más fácil para nosotros poder ingresar con el gobierno y poder alinear nuestras políticas con ellos. Pero mientras vemos que realmente los listados que ellos publican, especialmente en sus páginas web, no son realmente del todo claros y seguimos conociendo gente que no está realmente dentro de esos programas, es muy difícil que podamos empatar nuestras políticas con las suyas y poder hacer un cambio de verdad. Entonces creo que deberíamos comenzar especialmente por ahí, dándole formalidad a este problema. Bien, Christopher Castro.
Si me lo permites, quisiera hacer una sugerencia, que es al mismo tiempo una pregunta. Hay entidades de conducta caritativa, por esencia y definición, como las iglesias cristianas, para ponerte un ejemplo. No hablo solamente de la católica, te hablo de la evangélica, con diferentes denominaciones. La iglesia católica tiene, por ejemplo, enormes espacios y múltiples espacios en todo el país, ¿no? En donde ya no son el domicilio de los sacerdotes, porque a las iglesias les ha venido una crisis ministerial, de ausencia de déficit ministerial. Tienen grandes espacios y tienen, por supuesto, presupuestos y economías muy poderosas, como el caso del Vaticano, que podría de alguna manera ayudar a solucionar el problema de la inmigración, del refugio, del habitáculo, del domicilio. Si tú has visto, eres ecuatoriano, las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato están, pues, yo no diría que llenas, pero hay mucha mendicidad, y mendicidad justamente de población inmigrada. Sí, efectivamente. Bueno, primero te agradezco por el consejo. Realmente sí, es uno de los organismos que hemos intentado atacar y realmente también hemos visto que son espacios también donde se realiza mucha labor social y especialmente mucha labor con estas personas inmigrantes que realmente, como tú dices, viven en situación de calle. Y ellos también tienen muchos trabajos, como puede ser Cáritas. Igual te comento, hay otro grupo que se llama Grupo Adelfos, quienes son igual parte de la iglesia, pero ellos lo que hacen es buscar trabajo a las personas inmigrantes que ellos conocen. Y también este tipo de situaciones se han venido realizando dentro del país. Y justamente son situaciones que la mayoría son privadas, la mayoría son grupos pequeños que buscan de alguna forma cambiar nuestra realidad, pero creo que, como te decía anteriormente, el principal problema es que no existe un grupo estatal, ni siquiera un grupo grande dentro del país, además de ACNUR y de la ONU, que han intentado hacer algo, pero siempre en forma de campañas, y que pueda unir todas estas iniciativas, y es algo que nosotros estamos buscando también. Estamos buscando poder seguir uniéndonos con iniciativas en pro principalmente de los migrantes, porque de igual forma hemos visto también que existen muchas otras organizaciones que se dedican especialmente a personas con situación de calle, pero que no están enfocadas principalmente en los migrantes, y esto también hace que nuevamente caigamos otra vez en informalidad y nuevamente sea muy difícil poder organizar todas nuestras ideas. Entonces creo que en este momento lo principal, lo que podría quedarme como importante, es decir a la ciudadanía que es muy importante pedir que comencemos a formalizar la situación de estas personas, comencemos a pedir nombres, comencemos a formar una base de datos, exigir al gobierno también que nos dé datos reales acerca de lo que está sucediendo para de esta forma nosotros también poder ayudar de una mejor manera, de una manera más organizada y ayudar tanto a las personas que están aquí como a las personas extranjeras. Muchas gracias, Christopher Castro. Toda ayuda es coadyuvante en un problema que es complejo. Los matices, los elementos, los componentes hacen un todo buscando soluciones. Y eso es Somos, y por eso te he invitado y has explicado con gran claridad cuáles son sus alcances de Somos, cuáles son sus límites y cuál es su trabajo. Te agradezco muchísimo, Christopher Castro, y te mando un estrechón de manos. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias por el espacio. Hasta luego.